Papá, la persona que quiso dañar a mi hermana realmente no fui yo. ¿Cómo te atreves a responder? Si no fuiste tú, ¿quién más podría ser? Siguen diciendo que dañé a mi hermana. ¿Dónde está la evidencia? ¿Qué pruebas tienen para demostrar que la empujé? Yuru ya dijo que solo tú. Estaba cerca de ella en ese momento. Solo tú tuviste la oportunidad de empujarla por las escaleras. Debe ser celos. Tu hermana vive una vida mejor que la tuya, ¿así que no quieres que sea feliz? Todas estas son sus conjeturas. Todo requiere evidencia. ¿Alguno de ustedes lo vio? ¿Hay alguna prueba en video de que la empujé? ¿Para qué necesitamos un video? Tu hermana ya dijo que fuiste tú. Si no fuiste tú, ¿fue ella misma? Entonces, ¿qué clase de madre dañaría a su propia carne y sangre? No tienen un video. Pero yo sí. ¿Qué video? Imágenes de vigilancia. El medicamento de mi hermana tuvo un problema esta mañana, así que contacté de inmediato a alguien para instalar cámaras de seguridad en el almacén y el pasillo. Deben haber captado lo que ocurrió en ese momento. Ya que todos ustedes sospechan que empujé a mi hermana, ¿por qué no vemos las grabaciones y observamos exactamente cómo cayó? Hermana, sé que siempre te ha molestado que mamá y papá me quieran más a mí. Quieres usar este método para llamar la atención de mamá y papá. Pero somos familia. Si tienes algún problema, desquítate conmigo. ¿Por qué tenías que lastimar a mi hijo? Mi hijo. Claramente, dije en su momento, vigilancia. Eres una sinvergüenza. Mira cómo has acosado a tu hermana. Ella siempre se sacrifica para protegerte. ¿Y qué hay de ti? Su esencia vital. Tú eres solo una rata desagradecida que muerde la mano que la alimenta. Yo no fui. Les dije que no fui yo. Y todavía te niegas a admitir tu error. Nuestra familia Lowe nunca te privó de comida ni de ropa. ¿Con qué más estás insatisfecha? ¿Qué pecado cometió nuestra familia Lowe? Para dar a luz a ti, este demonio que daña a su propia sangre. Demonio. Tú, este demonio. Si quieres venganza, quítame la vida a mí. ¿Por qué tenías que vengarte con mi nieto y la vida de mi hija? Demonio. ¿Acaso no soy tu hija? ¿Por qué insisten tanto en ser parciales con ella? Y se niegan a escuchar una sola palabra de mi explicación. Fue precisamente porque sabía que podrías cuidarla que te di a luz. Si hubieras sabido que dañarías a Yuru, debía haberte estrangulado desde antes. ¿Es así? ¿Confías tanto en ella? Por supuesto. Tu hermana es bondadosa, obediente y filial por naturaleza. ¿Cómo podría compararse con una mujer viciosa como tú? Admito que mi hermana es encantadora. Pero yo tampoco soy un demonio. Incluso si te niegas a creerme, al menos deberías mirar las grabaciones de seguridad. ¿Fui yo quien la empujó? ¿O fue mi hermana quien cayó sola? Está totalmente claro en la grabación. Basta. ¿Cuánto tiempo vas a seguir siendo tan terca? Solo estás celosa de que tu hermana reciba el favoritismo de mamá y papá. Sí que quieres destruir todo lo que ella tiene. Eso es correcto. Yuru, quien ni siquiera mataría una hormiga. ¿Cómo podría ser posible que ella dañara su propia sangre? A diferencia de ti, eres una insensible. ¿Qué clase de cosas crueles y viciosas eres capaz de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué fue mi hijo el que se perdió? ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué? Ya dije que no fui yo. Criatura malvada. Hoy tienes que disculparte con tu hermana y el bebé que perdió. Aunque me canse de tanto hablar, aún no me creerás. Entonces miremos directamente las imágenes de vigilancia. Veamos quién fue, realmente. Veo que no llorarás hasta ver el ataúd. Entonces veamos el video de vigilancia, para que nunca puedas escabullirte de esto otra vez. Solo pregunté. Los sirvientes estaban todos en sus puestos en ese momento. ¿Sí, Weiji? Qian Chang, ¿qué estás haciendo? Lo siento, esposa. Te compraré uno nuevo. Ese es el punto. Voy a arreglar el teléfono. ¿Por qué lo tiraste? Mi hermana está así porque la cuidaste bien y algo sucedió. ¿Por qué sigues jugando con tu teléfono? Sé sensato. Está bien. Mi esposo siempre me ha escuchado. ¿Por qué está tan extraño hoy?
Lo hizo a propósito. Juan, estás haciendo esto intencionalmente. ¿A qué te refieres? Tú también estabas involucrado en este asunto cuando mi hermana cayó por las escaleras. ¿Dónde estabas tú? Sway, no puedes dejar de limpiar tu propia sospecha y luego sospechar de mí. Entonces, ¿por qué destruiste el video de vigilancia? No es porque te sientes culpable. Yo también lo hice. Demuestra tu inocencia. Por eso fui a preguntar a los sirvientes sobre sus movimientos. No sabía que había vigilancia en el teléfono. Además, cuando mi hermana tuvo el accidente, yo estaba en el estudio en una llamada con un cliente. ¿Qué tal esto? Haré que el cliente te llame. Basta. Wan Chang, deja de actuar. Solo estás aquí para proteger a Louis, ¿no es así? Veo que dentro de este teléfono no hay absolutamente ninguna grabación de vigilancia. Casi creí las palabras de una hija desobediente como tú. ¿Qué video de vigilancia? Todo es una mentira. Lo rompiste deliberadamente. Fundamentalmente, no hay imágenes de vigilancia que ver. Incluso si las hubiera, habrían sido sintetizadas de antemano. ¿Está bien? Si no crees en mis pruebas, entonces llama a la policía. Deja que la policía investigue la verdad y restablezca mi inocencia. Hoy, la familia Lu, por tu culpa, miserable ingrata, ha sido totalmente deshonrada. ¿Cómo levantaremos la cabeza en Ganking a partir de ahora? Papá. Papá, cálmate. Hija desobediente, ¿qué tonterías estás diciendo? Date prisa, ven aquí, inclina la cabeza ante tu padre y admite tu error. Llamar a la policía es malo para la reputación de la familia. Deja de hacer enojar a papá. Date prisa y discúlpate con él. No estoy equivocada. ¿Por qué debería disculparme si no llamo a la policía? ¿Debo cargar con el título de monstruo y ser humillada por otros? Tú. Lu Wei, ¿ya has causado suficientes problemas? Hiciste que tu hermana perdiera a su hijo trágicamente y ahora sigues provocando a tu padre. ¿Intentas destruir a la familia Lu antes de estar satisfecha? ¿Yo destruí a la familia Lu antes de que Bein se casara con la familia? Fui yo quien dormía pocas horas al día para ayudar al grupo a superar el peligro. Fui al extranjero a negociar. Me secuestraron y los secuestradores grabaron un video. Pero a ti solo te importaba si el sello del contrato estaba intacto. Justo cuando finalmente logré establecer una base firme, con solo una frase tuya. Deja que tu hermana mayor viva mejor. Y entregaste fácilmente los frutos de mi duro trabajo. La foto familiar siempre solo tenía ustedes tres. Y ahora me dices que soy yo quien quiere arruinar a la familia Lu. ¿No te parece ridículo? Como hija de la familia Lu, ayudar a la empresa en sus dificultades es tu deber. ¿Sugieres que yo, tu padre, debería agradecerte? Creo que simplemente se acostumbró a andar suelta estos últimos años. Hace mucho que perdió todo afecto por sus padres y su hermana mayor. Lu, ¿estás tratando de llevar a tu hermana a la muerte? ¿La película fue? Ya le resulta difícil hablar. Narrado por M. ¿Quieres que me arrodille y te ruegue? Para que dejes que tu hermana se sienta un poco mejor. Así es. Todos quieren que ella tenga una buena vida. Pero nunca les importaron mis sentimientos, nunca reconocieron mis esfuerzos y nunca me trataron como a su hija. Solo me trataron como un accesorio de mi hermana mayor. Pero no importa. Esta vez elijo protegerme a mí misma. Si hubiera sabido que no me creerían. Así que, antes de venir aquí, ya lo había denunciado a las autoridades. ¿Tú? ¿Cómo te atreves? Hola, ¿podría preguntar quién es la señorita Lu? Yo soy Louis. La situación detallada. Ya hemos entendido las imágenes de vigilancia del teléfono móvil. Las restauraremos lo más rápido posible. Oficial, no escuche sus tonterías. Ella claramente dañó a mi esposa. Dense prisa y llévensela para darle una lección. Exactamente. Ha estado celosa de su hermana mayor desde pequeña. No soporta ver que a su hermana le vaya bien. Oficial, nos disculpamos por la molestia. Esta hija ingrata solo está ladrando para hacerse la víctima. Ese video de vigilancia es falso. Realmente no hace falta perder tiempo escuchando sus explicaciones. Apoyaremos totalmente su trabajo, oficial. Manéjelo como deba ser manejado. Incluso si va a la cárcel, nuestra familia, Lu, no protegerá a tal vergüenza. ¿Lo ves? Nadie cree lo que dices. Estos son los miembros de mi familia, que nunca creerán nada de lo que diga. ¿Qué justicia podía esperar todavía? Ya que este es el caso, no hay nada que extrañar. No permitiré que nadie manche la reputación de la familia Lu por generaciones. Yo, Luan Fang, defenderé la rectitud y eliminaré a una pariente hoy. Qué gran ejemplo de sacrificar el parentesco por la justicia.
Si no fuera por este leve lazo sanguíneo, pensaría que soy enemiga de su familia. ¿Por qué están tan ansiosos por empujarme a asumir la culpa? Creo que esta deuda de nacimiento, fundamentalmente, no existe. Hija malagradecida, debes hablar con conciencia. Cuando estaba embarazada de ti, por la posición anormal del feto, ¿cuánto sufrí en la sala de operaciones? Me quedé un día y una noche. Solo entonces logré darte a luz. Nuestra familia Lu te dio buena ropa y comida rica. Te dimos comida, ropa, techo, apoyamos tu educación y te dejamos entrar al grupo para ganar experiencia. Cometiste un error tú misma y aún así te negaste a admitir. Y ahora estás atacando a las personas que te dieron la vida y te criaron. Me diste a luz, pero ¿acaso me criaste? Cuando era pequeña, fui criada por una nodriza. Desde niña, viví en el cuarto de la niñera, mientras mi hermana vivía en el dormitorio principal, más luminoso. Después de adulta, rápidamente me fui a trabajar y a ganar mis propios gastos. El rendimiento que logré para la empresa hace mucho que pagó esa pequeña inversión. Tu deuda de nacimiento también se pagó cuando me sacaba sangre constantemente para tratar la enfermedad de mi hermana. Se saldó entonces. No me has hecho enojar lo suficiente. Ahora también quieres enfurecer a tu madre. Tienes un corazón, pero muy poco. Ya que dijiste que priorizarás la rectitud sobre la lealtad familiar. Decir más es inútil. Mejor aprovecho esta oportunidad. Yo, Louis, romperé completamente con todos ustedes. Mi hermana solo quería llamar la atención de mamá y papá. Simplemente usó el método equivocado. No la culpen. Hija desobediente, mira a tu hermana. Provocaste su aborto. Y aún así te defiende. ¿Cómo pude dar a luz a una hija como tú? Solo porque tenía celos de tu hermana. Mataste a su hijo sin corazón. Sabías claramente lo difícil que fue para ti, Ru, quedar embarazada. Fingiste cuidarla diligentemente, pero secretamente estabas llena de malicia. ¿Cómo pudo la familia Lu tener una mujer tan cruel como tú? Debería ser enviada a prisión. Solo dije que voy a romper lazos con la familia Lu. ¿Quieren meterme en la cárcel? Necesitan pruebas. Dejen de actuar como un perro acorralado ladrando a todos. Dejen de hablar todos ustedes. Xiaowei va a romper los lazos. No podemos enviarla a prisión. Ya sabía por qué eras tan desafiante. Sí que nos provocabas deliberadamente, temiendo ir a la cárcel. Esta táctica de retroceder para avanzar la usaste muy bien. Esta Lu Wei es verdaderamente muy intrigante. Pensé que realmente quería dejar a la familia rica. Casi nos engaña. Exactamente. Hija desobediente, ¿acaso no has causado ya suficiente vergüenza? Arrodíllate ante mí inmediatamente. Discúlpate con tu hermana. Está bien, papá. No culpes a Xiaowei. Solo cometí un error en un momento de impulso. En cuanto a dejar a la familia Lu. Mira a tu hermana. Si fueras la desensata que ella, tendríamos que tratarte así. Posa, eres demasiado amable. ¿Sigues hablando en favor de esta asesina? Creo que este asunto podría no haber sido obra de Xiaowei. Hay algunas cosas que quiero discutir con ella en privado. Incluso ahora, ¿todavía le crees? Por favor, mamá. Traducido y narrado por Mia. Esperaremos afuera de la puerta. Si necesitas algo, solo toca la campana y llámame. Vámonos. Hermana, no puedo entenderte. ¿Por qué sigues hablando en mi favor? ¿Realmente intentaste incriminarme? Hermana, eres tú quien intenta incriminarme a mí. ¿Por qué haces esto exactamente? Claramente intentabas hacerme daño y hasta mataste al niño que tanto adoraba. Claramente esperabas a mi hijo, tanto como yo. ¿Por qué aún así querías hacerme daño? Cuando estabas embarazada. Hermana, soñamos juntas cómo criaríamos a este niño, tan deseado en el futuro. Hermana, escuché que la educación temprana de un niño es muy importante. Debemos encontrar un buen maestro para nuestro sobrinito. Eres inteligente y excelente. Su primer maestro debe ser tú. Yo también puedo ser. Entonces, que escriba poesía al año, reconozca letras a los 3 y lea contratos a los 5. Enco. ¿Cómo pudiste, hermana, usar a un niño para incriminarme? ¿Por qué las cosas terminaron así? Toda la familia esperaba con ansias a mi hijo. ¿Por qué demonios lastimaste a mi hijo? Hermana, suelta el cuchillo. Eso es peligroso.
Aléjate de mí. Asesina, aléjate. Hija rebelde, ¿qué le hiciste a tu hermana? Esposa, estás herida. Yuru, ¿estás bien? Louis, mira lo que le has hecho a tu hermana. Mira el estado al que la has llevado. ¿Quieres que colapse por completo para estar satisfecha? Es mi culpa. No logré proteger adecuadamente al heredero de los Lu. No te preocupes. Has sufrido un daño terrible. Decidido darte el 30% de las acciones de la empresa como compensación. Reclamaré las acciones de Louis como castigo para ella. Estos son los miembros de mi familia, tan parciales hasta este punto. Incluso lo que merezco debe ser arrebatado. Claramente yo fui la que resultó herida. ¿Por qué debes usar los frutos de mi esfuerzo para compensarla? Eso es lo que mereces. ¿Es retribución por lastimarte, Ru? Exacto. Si no hubieras lastimado, ¿cómo podría haberse agitado tanto y herirte? Papá, mamá, no se alteren. Los dos. Si Wei solo se equivocó al hablar. ¿Qué quieres decir con que se equivocó? Luché y me abrí camino desde abajo por tantos años. ¿Por qué mis esfuerzos deben ser negados, siempre cediendo ante mi hermana mayor? Cuando te concebí fue para que pudieras acompañarla. Ella no tiene buena salud. Es tu deber cuidar de ella. Esa razón otra vez. Durante 20 años, cedí por ella una y otra vez. Renuncié a la escuela que me gustaba. Renuncié a mis sueños. Toda mi vida ha sido para ella. Lo juro, pensé que mientras cuidara bien de ella, me reconocerías como tu hija. Reconocerías todo lo que he hecho. Pero ¿cuál es el resultado? Ante sus ojos simplemente no existe una hija llamada yo. En mi vida anterior lo perdí todo. Incluso me perdí a mí misma, intentando complacerlos. Lo que obtuve a cambio siguió siendo desconfianza y abuso en sus corazones. Solo hay una hija, Lu Yuru. Atormentando a tu madre. Desde el nacimiento, nacida agresiva. Y de lengua afilada. No tan dulce y filial como Ru. Incluso lastimaste a tu propio hermano. ¿Qué derecho tienes a criticarnos? Exacto. Ya que sientes que vives una vida tan injusta en la familia Lu, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Acaso no es porque codicias la riqueza y el estatus de la familia Lu actuando como una persona virtuosa? ¿Realmente sabes cómo mantener una fachada? Bai Chiming, ¿no será que temes que regrese a la empresa y amenace tu posición? No te preocupes, solo quiero lo que me corresponde. En cuanto al resto, no me interesa en absoluto. En cuanto a ti, tantos años de profundo cariño fraternal es realmente una broma. Estoy decidida a encontrar al verdadero culpable y limpiar mi nombre. Esposa, toma un poco de agua. Esposa, vi que mamá estaban furiosos, así que hablé en su nombre. Definitivamente estoy de tu lado. Independientemente de si dejas la familia Lu o no, apoyo lo que quieras hacer. El asunto del aborto de Lu Yuru tiene demasiados puntos sospechosos, pero ella ciertamente no se dañaría a sí misma ni a su propia carne y sangre. Si ella misma no lo planeó, entonces ¿quién es exactamente el asesino? No pienses en eso tan tarde. Ya estás herida. Deberías descansar bien. No te preocupes. Deja el resto de los asuntos en mis manos. Tú. Eres simplemente demasiado fuerte. Deberías confiar en mí. De lo contrario, ¿de qué sirve tener un esposo como yo? Está bien entonces, confiaré en ti completamente. Así es. No te preocupes. Espera hasta que estos asuntos estén resueltos. Puedes ir y hacer lo que quieras hacer. Cuando llegue ese momento, tengamos otro hijo. Nuestra familia de 3 cerrará la puerta y disfrutará de nuestra propia felicidad. Eso suena bien. Afortunadamente tengo a mi esposo. Cuando me casé con él, en aquel entonces también sentí que sería mi apoyo. Mi familia solo prestaba atención a mi hermana mayor. Traducido y narrado. Pero en sus ojos solo estaba yo. ¿Cuándo compraste esto? Debes tener lo que otros tienen. Y tendrás lo que otros no tienen. Esto debe costar mucho dinero.
No te preocupes por eso. Te mereces lo mejor. Ven, déjame ponértelo. Mi esposa es realmente hermosa. Gracias, esposo. Debo limpiar mi nombre, separarme de la familia, tener un bebé con mi esposo y vivir una buena vida. The film was translated and narrated by ¿Dónde está M él? Media. Wan Chang, ¿qué hace entrando a la habitación de mi hermana? No te preocupes. El resto de los asuntos, déjamelos todos a mí. Mi esposo siempre me ha protegido. Me intimidaron durante el día. No estará haciendo alguna tontería, ¿verdad? Deberías confiar en mí. De lo contrario, ¿de qué sirve tener un esposo como yo? Hoy te asustó esa loca, ¿verdad? Ven, déjame abrazarte. ¿Dónde está ella? Esa mujer ya está dormida. No te preocupes por ella. Hace mucho que no tenemos intimidad. Te he extrañado terriblemente. Este asunto que hemos planeado por tanto tiempo pronto terminará. Una vez que sea expulsada de la familia, vendré a ti todos los días. Tengamos otro hijo. ¿Por qué, Guyan Chang? Llevamos casados tantos años y aún así estás involucrado con mi hermana mayor. ¿Por qué me haces esto? Antes, éramos íntimos 2 o 3 veces al mes. Después de que ella salga de la familia, Lu, mientras Bane no esté en casa, ¿vendré a ti a diario? Solo temo que no pueda soportarlo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Estoy un poco preocupada. Está bien. Ya es muy tarde. Calculo que solo es alguien de limpieza pasando. Ro, tú también debes estar exhausta por el día de hoy. Déjame ayudarte a relajarte. Guyan Chang, Lu Yuru, par de bastardos. Debo hacer que ambos paguen el precio. Ahora votaremos a mano alzada. Quienes estén de acuerdo con que Lu se convierta en la accionista mayoritaria del Grupo Lu. Por favor, levanten la mano. Louis, desafortunadamente, todo lo The que film was querías translated ahora me pertenece and por completo. narrated by M Media. Buena hija. Papá te entrega la empresa ahora. Debes recuperarte pronto. Me opongo. Louis, ¿quién te dio la audacia de entrar a la reunión de accionistas? ¿Dónde están los guardias? Guardias, sáquenla de aquí. Estimados accionistas, ¿realmente pretenden entregar el Grupo Lu a una asesina? A una asesina. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Date prisa y vete. Ya he descubierto la verdad. El asunto del aborto espontáneo de Lu Ra fue orquestado totalmente por ella misma. Ella mató a su propio hijo. Me estás tomando el pelo. Todo esto es tu culpa. Creo que solo quieres las acciones de la empresa e inventas hechos de la nada aquí. Jan, ¿por qué te quedas ahí parado? Date prisa y llévatela. ¿Está bien? Sí, deja de hacer un escándalo. Vamos a casa, mujer. Hablemos después. Louis, ¿estás loca? Sea que esté loca o no,
No eres tú quien mejor lo sabe. El video de vigilancia en mi teléfono ha sido reparado. No, Yuru se cayó por las escaleras sola. Veo que no tienes ni una pizca de arrepentimiento. Incluso ahora, sigues usando videos falsos para calumniar a tu hermana. Shia, solo admite tu error. Este es un asunto familiar. No nos hagas pasar vergüenza aquí. Sigues causándole problemas a tu hermana. Creo que debo tomar medidas extremas para que tú, hija rebelde, admitas tu error. Pere. Dices que el video es falso. Entonces, ¿qué tal si te digo que mi hermana nunca estuvo embarazada? Caballeros, ¿por qué no observan más de cerca a la supuestamente pura e impecable señorita mayor de la familia Lu? Hace 3 meses, ella fue a una clínica privada y se hizo un legrado. Esto es. Hace 3 meses, Lu Yuru ya había tenido un aborto. Dentro está el informe médico detallado, junto con su firma personal. Imposible. Yuru claramente estaba embarazada. Yuru, nuestro bebé está bien, ¿verdad? Eso es imposible. Ella no podría saberlo. Este informe es claramente inventado. Un papel fabricado puede compensarte las náuseas matutinas de Ru. 7 meses de dificultades. Ella ni siquiera se atrevía a tomar analgésicos. ¿Dónde estabas tú? Fabricado. Todo fabricado. The film was translated and Niña malvada. narrated by M. Veo que estás Media. decidida a llevar a tu hermana a la ruina. No has causado ya suficiente deshonra. ¿De verdad quieres hacerle tanto daño a tu hermana mayor? Tú. Cierra la boca. Eres un Lu. No tienes derecho a hablar aquí. Estimados accionistas, todo lo han visto. Louis fabricó pruebas para calumniar a su propia hermana. Hoy anuncio oficialmente la cancelación del estatus de heredera de Louis y nunca se le permitirá interferir en los negocios del grupo. ¿No es esto demasiado apresurado? Después de todo, Louis contribuyó mucho a la empresa anteriormente. Hacer esto es verdaderamente inapropiado. Así es. Y ya trajo pruebas, independientemente de si son verdaderas o falsas. Deberíamos al menos echar un vistazo antes de sacar una conclusión. Estimados accionistas, también han visto que vine hoy con estos documentos para terminar su reunión. Primero, quiero limpiar mi nombre. Segundo, es para que vean claramente los verdaderos colores de Lu Yuru. La empresa no puede ser entregada a alguien como ella. Creo que solo tienes miedo de ir a la cárcel, por eso usaste deliberadamente un truco sucio para dañar a Yuru. Cuñado, hablando de eso, tú también eres una víctima. Te engañaron y aún así sigues apoyándola. ¿A qué te refieres con eso? Hace tiempo que preveía que dirías esto. Así que, hace unos días, envié un correo electrónico titulado Examen Físico Integral para la preparación del embarazo y una nueva vida a mi cuñado, Ian. Vi que mi cuñado ya fue al examen y los resultados deberían salir hoy. El hospital los enviará directamente a la dirección de correo electrónico. Ciertamente no puedo falsificar esto, sí. Entonces fuiste tú quien lo hizo. Así es. No fue esto solo para que mi cuñado se recuperara y fuera más fácil para mi hermana, embarazada de nuevo. Blue Way, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer? Cuñado, eres infértil. El niño que fue abortado no era tuyo en absoluto. Eso es imposible. ¿Cómo te atreves a calumniar a tu hermano? ¿Qué corazón tan despiadado tiene? Estás diciendo tonterías. El hijo de Yuru fue el resultado de que ambos nos preparáramos diligentemente para el embarazo. No podría ser posible. Semin, definitivamente no debes dejarte engañar por ella. Ella simplemente no soporta ver que ustedes dos tienen una buena relación y un hijo. Ella está intentando deliberadamente sembrar la discordia entre ustedes. No le creas. Está diciendo tonterías. El niño pertenece a Semin. De ninguna manera. El CEO Bai es infértil. El CEO del grupo siendo engañado. Si esto sale a la luz, realmente se convertirán en las reír de Game. Louis, nunca pensé que pudiera ser tan maliciosa. De hecho, arruinaste la relación de tu hermana y tu cuñado, e incluso difundiste rumores sexuales. Todos estos años, realmente te juzgué mal. Tu hermana ha sido amable y hermosa desde que era pequeña. Apenas tuvo citas. La relación entre la pareja siempre ha sido muy buena. ¿Cómo pudiste con solo unas pocas palabras? Entonces, discordia entre ellos. ¿Quieres escapar del castigo? Eso es simplemente una ilusión. The film was translated and narrated by M. Media. ¡Hola! Está bien, solo envíe la versión electrónica a mi correo electrónico. Gracias por las molestias. Cuñado, parece que los resultados ya están listos. ¿No vas a mirar? ¿Cómo pudo ser esto?
Yuru, este niño que perdiste, ¿qué sucedió exactamente? Todo es una conspiración de Louis. ¿Con quién tuviste exactamente a este niño? Yuru, el médico dijo que necesitas descanso tranquilo. Por favor, no te agites. Seming, no debes dejarte engañar por Louis. Debes creerme a mí. Ella no es ese tipo de persona. Yuru es físicamente frágil y se queda en casa todo el año. Es imposible que ella salga a buscar a alguien más. Todo esto es de Leeway, una táctica para sembrar la discordia entre tú y tu esposa. Deberías usar el cerebro a alimentar mentiras. Ella casi no sale, así que es imposible que engañe. Hija malagradecida y rebelde. No temes crear mal karma con tus calumnias. Cuando vayas al infierno, te cortarán la lengua. Estos son mis padres, ciegos de mente y vista, siempre negándome un ápice de confianza y constantemente insultándome. Siendo así, ya no tengo por qué respetarlos, porque con quien ella me engaña es con mi marido. Fuiste tú. Fuiste tú. Te acostaste con mi esposa. No escuches sus tonterías. Esa foto fue fabricada. Mi hermana mayor y yo realmente no tenemos ninguna relación. Así es, sí. Debe ser Lu Wei. Tiene miedo de que la policía la arreste. Por eso, deliberadamente y de forma repetida, te calumnió Ru. Debes confiar en tu esposa. Nunca confíes en un extraño. Extraña. Es cierto. Soy una extraña para su familia, Lu. Nunca me han tratado como un miembro de la familia Lu. Lu Wei, no puedes usar esta táctica maliciosa para ganar nuestra aprobación y absolverte de culpa. Si te disculpas con tu hermana y tu cuñado ahora, puedo considerar usar mis contactos para reducir tu castigo. Entonces debería agradecerte por darme un castigo menor. ¡Qué ridículo! Después de estar casada por tantos años. Aunque no pude ver claramente la verdadera naturaleza del sinvergüenza que eres, conozco tus años de hacer cosas y hábito de guardar respaldos. Estos informes médicos y fotos son exactamente lo que encontré en su computadora. Si no me creen, pueden ir a revisar ustedes mismos para ver quién dice la verdad. ¿Revisaste mi computadora? Mamá y papá. Debe ser ella. Ella manipuló mi computadora. ¿Cómo podría estar involucrado con mi hermana mayor si no me creen? Deben al menos creer en el carácter de mi hermana. Yuru absolutamente no podría hacer algo tan moralmente corrupto. Debe ser Louis tratando deliberadamente de incriminar a Yuru. ¿Qué evidencia tienes para probar que viste personalmente a Yan Chen y Yuru teniendo un romance? Qué curioso que preguntes. De hecho, lo vi con mis propios ojos. Escuché todo esa noche en el hospital. Gu Yancheng aprovechó que dormía profundamente para ir a verla. También recuperé las grabaciones de vigilancia del hospital. Fueron extraídas. Imposible. Lo crean o no, un hecho es un hecho. Ahora, ¿cómo se enteró ella? Nunca pensé que ella fuera ese tipo de persona. Está bien, Ro. Una vez que arresten a Louis, tendré más tiempo para estar contigo. Entonces podremos tener un bebé juntos. Todos esos son videos falsos. Son videos falsos que ella sintetizó. Deja de decir tonterías. Necesitas ser más amable. Es tu culpa por no cuidarte a ti misma. Hiciste que perdiéramos al niño. La próxima vez no habrá un chivo expiatorio. Hermana, una escena tan maravillosa debería compartirse con todos. No, sí. Créame. Ella se metió con mi esposo y quedó embarazada, pero jugaron tan rudo que el niño se perdió hace mucho. Luego ella se acariciaba el vientre para fingir el embarazo. Cuando se acercaba la fecha de parto y ya no podía ocultarlo, fingió un aborto para incriminarme. Esto ocultó su relación y permitió que me quitaran mis derechos de herencia y me echaran de la familia Lu para seguir con su aventura. Mataron 2 pájaros de un tiro. No escuchen sus tonterías. Nosotros absolutamente no lo hicimos. Con razón se te notaba la panza, pero no me dejabas escuchar los movimientos del bebé. Así que todo el tiempo fue una panza falsa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No es mi culpa. Solo sabes trabajar. Cuando me casé contigo, me sentía como una viuda. Trabajé duro sin ninguna queja. Todo para que tuvieras una buena vida.
Sin embargo, ¿te metiste a escondidas con otra a mis espaldas? ¿Y qué? Sigues siendo un hombre que no puede tener hijos. No pudiste darme lo que yo quería. Al final, no puedes culpar del todo a Yu por esto. Guyan Chang, ¿cómo pudiste hacer algo así? Cuando entraste a la empresa, te ayudé en todo. ¿Por qué arruinaste a mi familia? ¿Qué clase de ayuda? Solo me dabas órdenes. Yo era como un lacayo detrás de ti y tenía que complacerte en todo. Miserable. Te voy a matar. ¿Cómo te atreves a golpearme? The film was translated and narrated Suficiente, by cuñado. Media. Guyan Chen es simplemente un mal hombre. No te mereces esto. Al fin y al cabo, es porque no pudiste controlar a tu propio marido. Ni siquiera puedes controlar a tu propio. Eres una inútil. Él me engañó. Eso es culpa mía. Guyan Chang, cuando me cortejabas hiciste un juramento. Dijiste que si alguna vez cambiabas de opinión, me compensarías con todo y te irías de la casa sin nada. Nada. No lo has olvidado, ¿verdad? No tenías trabajo después de graduarte. Fui yo quien sacó todos sus ahorros para ayudarte a iniciar tu negocio. Al final fracasó. No te culpé en lo más mínimo. Los contratos que no pudiste conseguir. Fui yo quien sonrió y bebió con otros, bebiendo hasta tener hemorragia estomacal para ayudarte a cerrarlos. Incluso cuando tu madre fue hospitalizada, dijiste que eras nuevo en el trabajo y no tenías tiempo. Y fui yo quien la atendió cuidando su cintura. Todos estos años, tengo la conciencia tranquila respecto a ti. ¿Pero qué hay de ti? ¿Por qué me traicionaste? E incluso conspiraste con mi propia hermana mayor, para incriminarme. Yo no te traicioné. Fue esa mujer quien me sedujo. Ella me dio instrucciones para hacer esto. Dijo que ella era la verdadera heredera de la familia Lu. Si no lo hacía, ella no nos dejaría en paz fácilmente. Claramente fuiste tú quien pensó. Lu era aburrida en la cama, como un pescado muerto que te causaba rechazo. Tú fuiste quien dijo que yo te hacía latir el corazón más que nadie. Y viniste activamente a buscarme. Dices que eres una mujer casada, que hace que valgas mi admiración. Y eres una muda que ni siquiera puede hablar. Grita el hecho de que alguien te quiera. Todo es gracias a la riqueza de la familia Lu que te sostuvo. Deja de tomar crédito y valórate a ti mismo. Guyan Chang, nuestra familia Lu te trató bien. ¿Cómo puedes insultar a mi preciosa hija de esta manera? Tu propia hija es impura e inmoral. No culpes a los demás. Además, incluso intentó incriminar a su propia hermana menor. Si se corre la voz, ella tampoco es una buena persona. Tú eres aquí en la familia más mima. ¿Por qué harías algo así dañando a tu hermana? Solo porque soy muda. ¿Y ella no lo es? La película fue traducida. La mayor es hermosa. Pero desafortunadamente ella es muda. La señorita mayor quizá nunca se case en su vida. Difícil para una persona nueva casarse bien. Supongo que la segunda señorita tendrá que cuidarla de por vida. Porque ella está físicamente bien. Capaz de esforzarse afuera. E incluso tener un esposo considerado. Mientras yo soy despreciada en todas partes. Solo capaz de soportar la soledad en casa. The film Nunca was pensé que yo, translated quien envidiaba a and mi hermana narrated mayor by desde la M. infancia Media. y era favorecida por mis padres, sería realmente el objeto de los celos de mi hermana mayor. Con ella cerca. Siempre seré esa señorita mayor discapacitada. Ella es la segunda señorita inteligente independiente. Ella me debe todo esto. Yuru, ¿qué quejas tienes? Solo díselo a mami. Si alguien se atreve a molestarte, nuestra familia Lu no lo dejará pasar. Así es, hija. Tus padres siempre te han amado profundamente. No deberías hacerte daño. Solo por unas palabras de los demás. Aparte de mamá y papá, todos los demás se ríen de mí. Llamándome una discapacitada que no puede hablar. Louis claramente nació para mí. ¿Por qué debería ella vivir una vida mejor que la mía? Hermana mayor. Te he envidiado desde pequeña. Mamá y papá te preferían a ti, gentil y obediente. Solo pensaban en ti cada vez que había algo bueno. Dices que soy independiente. Eso es porque no tenía a nadie en quien confiar.
Solo podía depender de mí misma para luchar por un futuro. Pero aún así, todavía te protegía. Cuando supe que estabas embarazada, fui la más feliz de todos. Preparé muchos regalos para mi futuro pequeño sobrino. Pero al final, fue solo una broma. Esto, realmente, debería terminar. De ahora en adelante, ya no te tengo como hermana mayor. La herida en mi frente también llevará una acusación de agresión intencional contra ti. En cuanto a ti, infidelidad matrimonial. Espera la citación judicial. ¿Qué estás haciendo? Tu hermana mayor simplemente cometió un pequeño error. Si ella se disculpa contigo, este asunto terminará. Somos hermanas. ¿Qué clase de comportamiento es llevar esto a la corte? Disculpe, señor Lu. Desde el momento en que dijiste que eliminarías a un pariente rectamente, ya había decidido cortar lazos completamente con su familia, Lu. El acuerdo fue cortar lazos. Mi abogado también se los enviará. ¿Qué tonterías estás diciendo? Por tu cuerpo fluye la sangre de nuestra familia, Lu. Eres parte de nosotros. Si hay conflictos en nuestra familia, podemos resolverlos en privado y en privado. ¿Por qué tienes que llegar a tales extremos? La señorita Lu ha presentado una demanda civil. Camaradas Liu Ru y Gian Changen, por favor vengan con nosotros. Hermana menor. Fui engañado por un mal hombre. Soy tu hermana mayor. No puedes entregarme a la policía. Cuando te envenenaste, cuando caíste por las escaleras, ¿cómo pude no haberlo pensado? Soy tu hermana, ¿sabes? Esposa, fue todo por esa mujer. Ella me sedujo con sus palabras dulces y halagas. Solo quería hacerme un nombre y darte una vida mejor. ¿Has olvidado? Cada vez que eras marginada en la familia Lu, siempre fui yo quien se ponía al frente para protegerte. Tenemos tantos años de afecto matrimonial. ¿Cómo podemos simplemente romper así? Es verdad. Hagamos cuenta. Nos conocemos desde la universidad. Ya son 10 años. Así, esposa, en nuestra ceremonia de mayoría de edad, a los 18, juré protegerte por completo toda la vida. Esta vez solo tuve un desliz momentáneo. Juro por mi vida que si me perdonas, nunca más te seré infiel en el futuro. Definitivamente viviré una buena vida contigo. ¿En serio? En serio, esposa. No acordamos tener un hijo, una familia de 3 y ser felices para siempre. Entonces olvidémoslo. Un hijo de un mal hombre como tú probablemente también sería de corazón negro. Es mejor que no salga a dañar a la sociedad. Tú, acierto. Jura menos seguido en el futuro. Ten cuidado de que el cielo crea tu juramento y te quite la vida. Entonces solo podrás ir a llorarle al rey del infierno. Esposa. El único valor de un juramento es demostrar que el momento en que lo hiciste, lograste engañarte brevemente a ti mismo. Ámate a ti misma antes de amar a otros. En esta vida vivo para mí misma. Traducido y narrado por M Media. Hola, CEO Lu. Espera. Solo retira la demanda. Tu hermana está dentro. Ella ya está enferma. ¿De verdad quieres tratarla así? Así es. Mamá y papá te piden disculpas. Te descuidamos antes. No descargues tu enojo con tu hermana. Ella ya sabe que se equivocó. Solo perdónala. Si yo hubiera sido la difamada y encerrada por mi hermana, te lo ruego, ¿me habrías dejado libre? Hija, todo es culpa de mamá. ¿Solo perdona, mamá? Mientras aceptes retirar la demanda, estoy dispuesta a dejar que heredes el negocio familiar. De ahora en adelante, serás la jefa de la familia, Lu. Todos te escucharemos a ti. Incluso hasta el final, todavía quieren proteger a mi hermana. Realmente no tienen remedio. Todos ustedes lo vieron. Dejando a la familia Lu, puedo vivir una vida mejor. En cuanto a Lu Yuru, se atrevió a confabularse con Lu Yanchang. Ambos malversaron fondos públicos en privado. Múltiples delitos están siendo castigados concurrentes. Este desastre en la familia Lu no puede resolverse solo retirando la demanda. Incluso si fuera posible, aún así no quiero perdonar. Esta es su retribución por malcriarla. Y también para ustedes mismos. Espera. Al con la familia Lu. Siguiente objetivo. Conseguí 300 millones.